Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Nivel de amenaza. Humano. En el salón de conferencias en el mundo de ocupación neutral de la Unión, también conocido como Tierra de Nadie, había una reunión con al menos dos representantes de cada una de las 25 especies miembros de la Unión, excluyendo a los humanos. Frente al grupo estaba un Garenai de pelaje marrón y aspecto cansado. Hemos creado una clasificación de amenaza completamente nueva para los humanos, ya que ninguna de las clasificaciones existentes era adecuada, dijo el Garenai, en cuanto la sala se calmó. Habló muy deliberadamente. La seguridad de su especie dependía de que su mensaje se entendiera con claridad. Ahora, para entender por qué una especie aparentemente normal merece tal reacción de la República Garen, debemos comenzar desde su ascenso, dijo girando y señalando a la pantalla detrás de él. Mostraba imágenes históricas de la ascensión humana. Como pueden ver, la ascensión humana fue similar a las de cualquier otra especie. Construyeron sus primeras naves superlumínicas y se lanzaron a descubrir lo que les aguardaba en el vasto espacio. Como siempre, los recibimos mientras evaluábamos cómo podíamos explotarlos llegado el momento. Eran una especie común y corriente a simple vista. Encajaban perfectamente, física, social y hasta culturalmente. Aunque quiero señalar que la incorporación de su Internet a la red multiespecies de la Unión causó bastante revuelo por algunas cosas que se descubrieron ahí. Pero, ¿qué especie no tiene intereses peculiares? Nada especial ahí. La especie humana fue clasificada a nivel de huevo de Lilith en el ranking de amenazas. Los Liliths son el símbolo de Garen, pues sobre ellos se construyó nuestra civilización. La pantalla cambió de los registros históricos a la imagen de dos criaturas casi idénticas, de aproximadamente el tamaño de un elefante y parecidas a los legendarios dragones de la Tierra, salvo por las alas. La criatura roja estaba suelta, lucía como un cachorro feliz. Si hubiera sido un video, incluso podría haber estado moviendo la cola. Sin embargo, la criatura a su izquierda era totalmente diferente. Si la roja parecía un cachorro, este monstruo azul era un lobo rabioso, con los dientes descubiertos, garras extendidas, saliva chorreando de su boca. Había cubierto su jaula de marcas de rasguños, y luchaba contra la cadena en su cuello, usando su cola y dos de sus 6 manos. Frente a cada animal había un huevo, ambos idénticos, lisos y amarillos, del mismo tamaño. Los Liliths representan la dualidad de todas las cosas con sus dos variaciones, como se muestra en esta imagen. Los rojos son criaturas pacíficas y queridas. Viven entre la gente de Garen. De hecho, hay uno en casi cada hogar, y nos ayudan con nuestro trabajo. La construcción nunca ha sido un problema gracias a su fuerza, y debido a su inteligencia, pueden realizar trabajos con casi la misma habilidad que un Garenai. Sin embargo, sus primos azules son la encarnación de la brutalidad con escamas. Matan sin sentido, incluso entre ellos, y no perdonan a los seres que se atreven a existir en el mismo entorno. Fueron la mayor plaga de Garen, hasta que se descubrió cómo capturarlos. Después se convirtieron en nuestra mayor arma. Los capturamos y los soltamos en naciones enemigas. Eran tan peligrosos que tras nuestra ascensión, colonizamos un mundo entero y los reubicamos ahí. Ahora es ilegal tener uno fuera de su planeta. Como pueden ver en la imagen, sus huevos son idénticos. Cualquier huevo de Lilith encontrado en la naturaleza es observado hasta que eclosiona. Si sale uno rojo, es un amigo. Si es azul, se le tiene que eliminar antes de que se salga completamente de su cascarón. Las cosas nuevas que no muestran un signo claro de amigo o enemigo se colocan aquí en esta categoría. Así fue con los humanos. Eso, por supuesto, hasta que revelaron su intención de ser una raza pacifista. Varios de los oyentes expresaron su sorpresa de la forma en que su especie lo hacía. Pacifista no sonaba como una palabra que uno usaría para describir a los humanos, al menos no los que leían en los informes de inteligencia
sobre la masacre de Gaia. Al notar su incredulidad, el orador los tranquilizó. Sabía que la mayoría no conocía esa época de la historia humana, pero necesitaba que lo supieran si quería que su discurso tuviera el efecto deseado. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. Incluso después de que se les informó cómo funcionaba la galaxia, sobre los saqueos y las guerras, ellos eligieron la paz. Técnicamente los humanos eligieron no crear conflictos ni involucrarse en conflictos existentes, pero eligieron la paz, era más dramático y quería usar el drama a su favor. La mayoría de las especies los ridiculizaron como si fueran unos idiotas, y que pronto no serían más que una clase esclava, incluso en su propio mundo natal. La República Garen los trasladó del nivel huevo de Lilith al nivel Brepepian. Los Brepepian son, como todos ustedes saben, una especie cobarde y patética, incapaz de luchar por sus derechos y dispuesta a vivir como clase esclava mientras puedan evitar el conflicto. De hecho, cada uno de ustedes probablemente tenga alguno de ellos en su hogar. Todavía es un misterio cómo una especie tan débil pudo haber ascendido en primer lugar. La evaluación de la República Garen fue que de una especie pacifista no podría salir nada diferente. Los humanos pacifistas fueron abiertamente ridiculizados por todos, y muchos hablaban de lo que harían con ellos tan pronto como fueran considerados miembros maduros de la Unión. Está en las leyes de la Unión. No se debe saquear a cualquier especie que aún no fuera miembro de pleno derecho. La condición para alcanzar esa posición es ser miembro en probación de la Unión por 50 de sus ciclos nativos. En el mundo natal humano, la Tierra, tienen un ciclo relativamente corto alrededor de su estrella, por lo que todos sabían que no sería una espera muy larga. Todo esto parecía no asustar a los humanos de ninguna manera, lo cual era extraño. Cualquiera en su categoría habría estado rezando para que revirtieran su destino, y si no podía ser revertido, que terminara lo antes posible sin que necesitaran involucrarse en la guerra. Los humanos simplemente se comportaban como si todo estuviera bien. Lo atribuimos a alguna sensibilidad extraña que solo ellos entendían, y en consonancia con su comportamiento previo, estos futuros esclavos terraformaron un planeta. La pantalla ahora mostraba imágenes de un planeta que todos conocían bien, Gaia. La pantalla mostraba dos imágenes del mismo planeta, claramente un antes y un después. A juzgar por el tono púrpura de la primera imagen, coincidía con la descripción de Gaia antes de que los humanos lo convirtieran en una segunda Tierra. El orador se arregló los bigotes con sus garras antes de continuar. En sí mismo no era extraño. Después de todo, todos lo hacían. Lo extraño fue el hecho de que estos pacifistas no mostraron ningún reparo en destruir por completo las especies nativas de un planeta y reemplazarlas con su propia flora y fauna. De hecho, parecían orgullosos de ello. Nosotros también nos sentimos orgullosos de ellos. Aparte del enigma de que los humanos estuvieran dispuestos a terraformar un planeta, era bueno saber que nuestros próximos esclavos serían más competentes que todos los anteriores. Por eso, cuando nos invitaron a una fiesta en el nuevo mundo humano llamado Gaia, ahora todos ustedes conocen ese nombre, pero aquí hay algo que apuesto a que no sabían sobre ese nombre. Significa tierra, pero en un idioma diferente. ¿Lo estoy pronunciando bien?, preguntó a la multitud como si supieran. Él y su gente sabían más de los humanos que cualquier otra especie. Si él no lo sabía, ¿cómo lo sabrían ellos? Bueno, regresando al tema, dijeron en la fiesta que planeaban nombrar todas sus colonias tierra hasta que se agotara ese nombre en todos sus idiomas. Dado que son tan culturalmente diversos como cualquier otra especie y que pronto serían conquistados como la clase esclava, nadie imaginaba que habrían llegado tan lejos tan rápido. Pero me estoy desviando. La fiesta salió bastante bien. Aquellas especies que no podían sobrevivir en una atmósfera similar a la de la Tierra tuvieron que quedarse dentro de un campo de contención, pero por lo demás, la fiesta fue lo de siempre. Todos disfrutaron de los refrigerios hechos por humanos, incluyendo al representante Maltin, el concejal Chiri. La pantalla entonces mostró la imagen de una criatura que todos en la sala conocían.
aunque no se podía encontrar ningún espécimen en la habitación, ni en ningún lugar fuera de un museo. Era un maltín. El Garenai movió su cola de un lado a otro, como era común en su especie, cuando disfrutaban de algo en lo que estaban involucrados. El consejero Chiri estaba disfrutando al máximo de la fiesta, galopando a través de los nuevos bosques de Gaia y respirando el aire puro, ya que su especie podía sobrevivir sin ayuda en ambientes terrestres, hasta que encontró una roca brillante. Para cualquier otra especie, habría parecido una simple roca, pero para los Maltin era reconocible de inmediato como Malintai, un raro supermetal que hasta entonces solo se había visto en el espacio de los Maltin, y era tan valioso para su especie que nunca habían revelado su existencia a la Unión. Se cree que la razón por la cual los Maltin restringían el movimiento en su espacio y prohibían la entrada a ciertas áreas era para ocultar la existencia del Malintai. Lo que sabemos de él ahora lo aprendimos después de que los Maltin se extinguieron, o mejor dicho, fueron exterminados. Debe señalarse que ya no llamamos a este metal Malintai, ahora se conoce por el nombre que los humanos le dieron, Unobtainium. Es una referencia a la cultura popular humana, y de hecho es una broma si sabes lo suficiente sobre ellos como para entenderla. El Garenai sonrió ampliamente, mostrando sus 4 colmillos superiores. Los humanos siempre han tenido un gran sentido del humor. Claramente el Garenai disfrutaba ser el único que entendía la broma en una sala con cerca de 100 individuos. Pero continuó con su discurso. Verán, el Malintai que Chiri vio no solo estaba fuera de su territorio natal, sino que también era completamente puro, algo que nunca antes se había encontrado de forma natural. El hecho de que lo encontrara en suelo virgen significaba que este planeta estaba literalmente cubierto de él. Entonces informó de inmediato a su gobierno y comenzaron a deliberar. ¿Qué deberían hacer? No podían dejar algo tan valioso en manos de otra raza, aunque no supieran qué era. Esto los dejaba con 2 opciones. Podían decirle a la Unión lo que encontraron y lo que era, o podían atacar a la recién formada colonia humana, desobedeciendo la ley de la Unión y enfrentándose a las consecuencias. La primera opción significaría que tendrían que compartir, y compartir no era su fuerte, así que eligieron la segunda. Al notar las miradas confusas de la mayoría de los presentes ante su uso de la palabra fuerte, suspiró y dijo: lo siento, es una expresión humana. En un tono que sonaba como si estuviera disculpándose por la muerte de algún familiar. Su constante exposición a los humanos lo había familiarizado con sus costumbres, y a veces olvidaba que otros no tenían tanta suerte. De todas maneras, invadieron Gaia. La colonia fue tomada por sorpresa. Estaba poblada por científicos y trabajadores. Los humanos habían recibido la palabra de la Unión de que no serían invadidos y no habían considerado necesario tener una presencia militar ahí, sin mencionar que nadie esperaba que los pacifistas tuvieran tanto ejército. Los Maltin mataron a muchos humanos y esclavizaron a todos los demás, obligándolos a trabajar en la extracción del mineral. La pantalla mostró imágenes que corroboraban la historia. Eran tan sangrientas y violentas que la mayoría de los presentes pensaron que era lo mejor que los Maltin se hubieran extinguido. Quebrantaron la ley, pero lograron mantener su secreto seguro. Cuando el Consejo de la Unión los confrontó por su invasión, Chiri intentó dar alguna razón para justificarlo. Sus argumentos ciertamente no iban a sostenerse, y su gente enfrentaría la totalidad del juicio de la Unión. Pero los humanos de todas las especies intercedieron en su favor. Su representante dijo exactamente estas palabras al Consejo. Con esto, se giró a la pantalla, que ahora proyectaba un video. El video mostraba a un humano de mediana edad, probablemente como parte de la Tierra conocida como Asia, con gafas, hablando frente a un micrófono. Obviamente era el representante humano ante el Consejo en ese momento. Nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a actos de salvajismo. Alguna vez los cometimos entre nosotros mismos,
Solicitamos que la Unión no nos vengue. Somos más que capaces de manejar estos asuntos por nuestra cuenta, y de hecho tenemos mucha experiencia haciéndolo. En las leyes de la Unión se nos permite tomar cartas en el asunto. Solo pedimos que la Unión nos permita aplicar la retribución como lo consideremos adecuado, de acuerdo con la ley. El video terminó y el Gardenai comenzó a hablar nuevamente. Después de mucha deliberación, su solicitud fue concedida. La mayoría en la Unión pensó que era una decisión estúpida. ¿Qué podrían hacer los humanos contra los Maltin? Incluso si toda su población se convirtiera en una élite militar de la noche a la mañana, no podrían igualar la fuerza de las legiones galopantes del Imperio Maltin. Por lo tanto, su siguiente frase les pareció a todos una amenaza vacía. Espero que ninguno de ustedes tuviera algún Maltin al que le tuvieran especial cariño. Si es así, es posible que deseen despedirse. Bueno, no era una amenaza vacía, como descubrimos después. Un año terrestre después de esa reunión en el Consejo, se declararon desaparecidas 2 naves civiles Maltin. Aunque las naves Maltin no solían ser un objetivo, la piratería era común y a menudo era la causa de las naves desaparecidas. Y si no eran tan importantes, simplemente se contaba como perdidas para siempre. Así que nadie pensó mucho en eso al respecto. 3 meses terrestres después de que las naves desaparecieran, se lanzaron drones desde la Tierra en dirección a cada mundo Maltin, excepto Gaia. Al llegar a su destino, cada dron transmitió la misma grabación. Era la voz de un humano. El orador buscó en su pantalla el documento adecuado. Aquí está, dijo con alivio antes de encontrarlo. Aquí está la grabación del dron en los mundos Maltin. Pueblo Maltin. Generalmente nos sentiríamos terribles haciendo esto, y quizás en el futuro nos sintamos horrible. Pero ahora mismo, el hecho de que la opinión pública Maltin apoyara la invasión de Gaia nos lleva a creer que toda su civilización es una amenaza para la humanidad y no les podemos permitir sobrevivir. Nuevamente lo sentimos, pero aparentemente así es como funciona la galaxia. Y si no hacemos un ejemplo de esto, todos nos pisotearán. No podemos permitirlo. Adiós, serán recordados. Después de esto, los drones se fueron. Mientras algunos Maltin se asustaron, la mayoría de ellos se burló de los humanos y de su estúpido discurso. Al anochecer del día siguiente, todos esos Maltin estaban muertos. Decidieron no investigar los drones cuando comenzaron a hablar. Los veían solo como drones de comunicación. Ni siquiera consideraron que el discurso era solo una distracción. 30 segundos fue lo que les tomó a los drones hacer su trabajo. Al anochecer del siguiente día, todos los mundos Maltin tenían una población de 0. Murieron sin dolor. Ellos fueron los afortunados. Los Maltin en Gaia, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Fueron atacados en la antigua colonia humana, cuando los humanos aterrizaron naves militares en el planeta. Estaban sorprendidos, pero no se preocuparon mucho. Después de todo, eran los Maltin, la legión galopante que incluso las especies más feroces temían. Los humanos no podían estar hablando en serio sobre atacar. ¿Acaso no sabían con quién se enfrentaban? No se molestaron en reunir a sus combatientes. Seguramente no sería necesario. Así que enviaron a 6 soldados para disuadir a la humanidad de su estúpida decisión. Los 6 soldados matarían una cantidad considerable de pequeños humanos como advertencia antes de regresar al campamento. La comparación física entre los humanos y los Maltin, que medían al menos el doble de altura que un humano, sugería que sería una tarea fácil. Solo regresó un soldado al campamento, y el enorme agujero en su pecho sugería que no traía buenas noticias. En realidad, no trajo noticias. Simplemente cayó muerto en cuanto cruzó las puertas, incapaz de continuar, con su sangre azul formando un charco a su alrededor. Las criaturas sorprendidas apenas tuvieron tiempo de prepararse. Los humanos ya estaban sobre ellos.
La batalla resultante se conoce hoy como el Día de la Masacre de Gaia. Notarán que no se llama la Batalla de Gaia, porque no fue una batalla, fue una masacre. Al final de la lucha, había tanta sangre Maltin derramada que los registros dicen que el suelo permaneció azul durante días. Fue una muestra de las verdaderas capacidades violentas de la humanidad. Los eventos de ese día son aún más desgarradores de ver que la invasión inicial. A pesar de sus horribles acciones, el Consejo no castigó a los humanos por esto. Después de todo, les habíamos dado permiso para impartir su justicia. Muchos aún pensaban que la extinción fue un acto apresurado y exagerado, y varios querían saber cómo lograron los humanos llevar a cabo esta extinción. Sospecho que fue algún tipo de guerra biológica. La masacre sirvió para mostrar cuán vengativos e ingeniosos podían ser los humanos cuando se les provocaba, y la Unión ahora sabía que debía verlos con precaución. Con el pacifismo descartado, los humanos ya no eran una raza potencialmente esclava, sino un pueblo entre iguales. El orador Garenai señaló su pantalla, que ahora mostraba un video de la batalla de Gaia. Aquellos que antes se habrían alegrado por la extinción de los Maltin, ahora se sentían culpables. Era sangriento y aterrador. Observaban cómo los humanos demostraban que merecían un lugar entre las especies belicosas de nuestra galaxia. Ellos también bailaban al ritmo de la guerra, y era una melodía que conocían muy bien. Los Maltin no tenían ninguna oportunidad. Eran lentos y torpes, lo cual era inusual en ellos, quizás desorientados por el ataque inicial. Los humanos los hicieron pedazos, para usar un término terrícola. Estaban obviamente bien preparados, aunque los Maltin lo hicieron fácil por alguna razón, tambaleándose como ebrios, algunos incluso cayendo de bruces antes de que los humanos los alcanzaran. El orador Garenai notó la expresión en los rostros o los órganos correspondientes de cada criatura frente a él. Estaba satisfecho. Era crucial que todos vieran el peligro completo que representaban los humanos si se les amenazaba. Su plan dependía de ello. El orador puso pausa en el metraje, justo en un cuadro que mostraba a un humano abriendo la garganta de un soldado Maltin con lo que parecía ser alegría en su rostro, y continuó hablando. Esto llevó a la República Garen a elevar a los humanos a un nivel de amenaza mucho más serio. Dragón. Pausó un momento para estudiar las expresiones o los órganos correspondientes de todas las criaturas presentes al escuchar la palabra dragón. Tenía que asegurarse de que no supieran lo que realmente significaba esas palabras antes de explicarlo. La mayoría de las especies con capacidad de viajar por el espacio sabían poco o nada sobre los humanos y la Tierra, pero necesitaba estar seguro. Los humanos acababan de descubrir que los dragones eran una realidad hacía un siglo, y la República Garen fue informada del secreto porque la humanidad necesitaba ayuda para mantenerlo así. Los Garenai, quienes manejaban la mayor parte de la seguridad de la Unión, habían tenido la mejor relación con los humanos a lo largo de los siglos desde su ascenso, por lo que eran una elección ideal para proporcionar esa ayuda. Aunque claro, a cambio de 2 dragones bebés. Habían sido cuidadosos, pero aún estaban seguros de que de alguna forma la noticia se filtraría. Satisfecho de que todas las criaturas presentes estaban igual de desorientadas, aunque los Vikris siempre parecían estar así, continuó. Los dragones son criaturas míticas presentes en casi todas las leyendas de la Tierra. Eran colosales, feroces, misteriosos e imparables. Cuando luchaban al lado de los hombres, eran grandes aliados, pero cuando luchaban en contra, eran un enemigo insuperable. Incluso tenían habilidades inexplicables, no muy diferentes a la capacidad de los humanos para exterminar a toda la raza Maltin de un solo golpe. Aunque estaba seguro de que nadie presente conocía a los dragones antes de mencionarlos, no pudo evitar enfatizar la parte de mítica de su explicación. También optó por omitir cualquier imagen que mostrara a los dragones como demasiado peligrosos. Necesitaba asustar a los presentes,
pero mantenerlos cuerdos lo suficiente para apelar a su lógica. La humanidad era ahora un peligro desconocido, capaz de hazañas que nunca antes habíamos imaginado. Podrían servir bien como aliados, pero también podrían convertirse en los enemigos más peligrosos. Así que permanecieron en el nivel de amenaza dragón durante los próximos 2 siglos. La pantalla detrás de él, que había estado en blanco mientras hablaba de los dragones, se iluminó mostrando un diagrama detallando el proceso de terraformación. Uno de los mayores problemas que las especies siempre han tenido al terraformar un nuevo planeta para adaptarlo a sus especificaciones es eliminar la flora y la fauna nativa de ese planeta y reemplazarlas con la de su planeta natal. Pero aunque la flora nueva y emocionante puede ser interesante, la funcionalidad de una colonia tiene que ser la prioridad sobre la estética y cualquier otra función. Sin embargo, los humanos no lo pensaron así, como podemos ver por la forma en que fueron capaces de crear y envejecer nuevos individuos para poblar los 300 mundos colonizados que obtuvieron de los Maltin. Están bien versados en manipulación genética, más allá de cualquier otra especie. Su siguiente gran hazaña de imposibilidad fue dirigida por un solo científico, quien fue considerado como loco por sus colegas debido a sus teorías a menudo poco realistas. La pantalla mostró la imagen de un humano masculino en una bata blanca con el cabello extremadamente despeinado y finos bigotes. Este hombre es el Dr. Jerome Ward. Propuso una solución al problema. Sugirió que en lugar de cambiar el planeta, cambiáramos a las personas para que se adapten al planeta. Incluso con estándares humanos, esto no iba a ser posible. A Jerome no le importó. Pasó 3 años humanos solo en su taller y salió para probar que aquellos que lo llamaron loco estaban equivocados. Se subió a una extraña nave que había construido y se lanzó hacia un planeta habitable sin vida sapiente. Su nave aterrizó y lanzó varios drones que recolectaron muestras de cada ser vivo, y luego trajeron las muestras de vuelta a la nave. Esta nave era un laboratorio, y ahí trabajó para analizar todas sus muestras. Y luego intentar integrarlas en su sistema mientras él estaba en estado de suspensión. Cada vez que moría, y murió muchas veces, la máquina ajustaba sus experimentos y traía a uno de los numerosos clones del doctor que tenía en suspensión y continuaba el procedimiento, hasta que lograba crear una fusión viva y estable. Subió los recuerdos y personalidad del doctor al clon exitoso, y lo dejó salir para que pisara la superficie del planeta por primera vez. El nuevo doctor sobrevivió e incluso parecía estar en casa en su nuevo mundo. Este proceso tomó un total de 70 años. La nave esperó una semana para observar el progreso del doctor. Una vez convencido de que estaba estable, envió la nave a otro mundo deshabitado para repetir el proceso. Usando un comunicador que tenía con él, el doctor contactó a la Tierra y solicitó ser recogido. La Tierra casi se había olvidado de él hasta entonces. Cuando lo recogieron, quedaron horrorizados y asustados por los resultados de su trabajo. Tanto así que le prohibieron continuar con sus experimentos en otros mundos. El Dr. Jerome, enfurecido por la falta de visión de la humanidad, no solo dejó que la nave continuara su misión, sino que también comenzó a trabajar en sintetizar un suero de su sangre que cambiaría la biología de un humano promedio, permitiéndole sobrevivir en lo que ahora llamaba su planeta natal. Entonces, hizo algo que solo podía ser completamente ilegal. Secuestró a todo un vecindario. ¿Cómo sucedió sin que ninguna autoridad se enterara? No tenemos idea, pero los inyectó a la fuerza con su suero antes de transportarlos a su planeta de origen. Nuevamente, ¿cómo logró hacer todo esto sin ser detectado? Sigue siendo un misterio. En la nueva colonia, todo el vecindario sobrevivió. No tenían diferencias físicas respecto a un humano normal, y el Dr. Jerome estaba complacido. Llamó a la Tierra y reportó su éxito. En lugar de perseguirlo por capturar a personas y transportarlas contra su voluntad, su trabajo fue aplaudido y honrado. Incluso sus sujetos de prueba parecían felices con el cambio.
Casi todos optaron por quedarse en la nueva colonia como sus primeros habitantes. 5 años terrestres después, el suelo de Jerome había sido producido en masa y administrado a todos los humanos existentes, permitiéndoles como especie sobrevivir a ecosistemas que habrían matado a sus antepasados. 10 años humanos más tarde, 2 nuevos doctores Jerome contactaron a la Tierra, y en 4 años se desarrollaron 2 nuevas píldoras que aumentaron las capacidades de supervivencia de toda la raza humana. Este desarrollo incrementó enormemente el peligro que representan los humanos a un nivel que nunca habíamos visto antes. Requirió que revisáramos todo nuestro sistema de análisis de amenazas. Creamos un nuevo nivel exclusivamente para los humanos. Humano es el único término que pudimos encontrar para definirlos. Ningún otro ser es tan propenso a la violencia mientras sigue siendo tan calculador e inteligente. Y lo más importante, ningún otro ser arriesgaría su propia vida en una misión casi garantizada a fracasar solo para preservar la belleza estética de un planeta. Son irracionales y peligrosos. Son una bomba a punto de estallar. Acababa de decir su primera y completa mentira de la noche cuando mencionó eso de la belleza estética. Sabía bien que los nuevos planetas habían permitido avances nunca antes vistos en medicina. Y aún más emocionante, se habían encontrado dragones en uno de ellos. Pero mostrar la practicidad de sus decisiones presentaría a la humanidad como una raza racional y pensante. Necesitaba que todos pensaran que los humanos eran bárbaros volátiles, locos y sin consideración por la vida, si quería lograr que dejaran a los terranos en paz. Y necesitaban ser dejados en paz. Ahora eran fuertes, mucho más fuertes que al principio, pero no serían capaces de enfrentarse a la Unión, al menos durante 3 siglos más. La alianza Garen-Terra necesitaba tiempo para crecer adecuadamente. Era hora de terminar su discurso. Finalmente llegaba a la parte final. El Garenai había estado dando un discurso, cuando todo lo que quería era estar en casa con su esposa, cuidarla y ver los avances de su hija. Siempre parecía perderse los momentos importantes. Así que continuó con renovada energía al acercarse al final de su discurso. Verán, los humanos son una especie salvaje y bárbara que, en nuestra opinión, deberían ser dejados en paz. Nuestro estudio de su historia demuestra que los imperios humanos, cuando se les deja a su suerte, eventualmente implosionan. Sin embargo, provocarlos ha resultado fatal para el invasor. Ya todos saben cómo los Maltin transformaron a los humanos de pacifistas a guerreros. Nosotros, la República Garen, dejaremos a la humanidad a su suerte hasta que eventualmente sea su propia perdición. Yo, Hirikark del Consejo de Seguridad Garen, les sugiero que hagan lo mismo, o seguirán el destino de los Maltin en esta historia. Les deseo a todos un buen día. Con esas palabras, salió de la sala ignorando el bullicio que se levantaba detrás de él. Sin duda, era el sonido de diferentes criaturas tratando de decidir cómo aconsejar a sus gobiernos. Estaba seguro de que lo escucharían. La mayoría de las especies confiaba en los Garenai en asuntos de seguridad. Fuera lo que fuera que sucediera, estaba feliz de ir a camino a casa con su esposa. Seguramente estaría inquieta después de que él se retrasara en el trabajo todo el día. Las mujeres eran tan impredecibles cuando estaban en espera, y esto aplicaba más con las mujeres humanas. Al parecer, incluso cuando el bebé no había crecido dentro de ellas, él simplemente no lograba entenderlo. El hecho de que el niño estuviera creciendo ya era un milagro en sí mismo. Un hijo de raza mixta era inaudito. La mayoría de las parejas interespecie simplemente adoptaban hijos de ambas razas. Sin embargo, él y su esposa habían decidido ser los primeros. Su hijo estaba siendo gestado en un laboratorio usando el material genético de ambos. El científico humano les había asegurado que funcionaría. Dijo que no era muy diferente de crear una semilla híbrida de plantas. Cuando le preguntaron qué tan fácil había sido lograrlo,
Les dijo que la primera semilla en crecer en una planta completa fue en el intento número 33. Esto no les dio mucha esperanza, pero hasta ahora, el pequeño estaba bien. Claro, tenía más de 9 meses y seguía creciendo, pero eso era normal para los Garenai, así que no había nada de qué preocuparse. Mientras subía su transporte, recordó lo que su esposa le había dicho ayer sobre la visita de su madre hoy, junto con su hermana y la esposa de su hermana. ¡Ah, rayos!, murmuró, pasando una garra por el pelaje de su cabeza. Él, como parecía ser el caso de todo esposo, detestaba a sus suegros, y el sentimiento era mutuo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.